Ok. Bien, ahí se me ve, Angie, porfa, confírmame. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ya, genial. Entonces, una vez más, buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad, por estar un día más en nuestro taller de APA. El día de hoy voy a darles un par de consideraciones previas una vez más. Recordemos que si hay algún problema de conexión con el internet o se cuelga el Zoom, algún problema técnico, recordemos que vamos a estar de todas maneras tratando de solucionarlo lo más pronto posible y recuperando si se perdió algún minuto hacia el final de la clase. Bien, dicho esto, también les quisiera recordar que por favor mantengamos los micros silenciados para escuchar la clase de forma fluida. De cualquier forma, si tenemos alguna duda, consulta, lo liberamos para participar, para consultar y luego continuamos, ¿ok? Dicho esto, empezamos nuestra sesión 2. Como ya les había comentado, vamos a estar viendo el día de hoy estas cuatro cosas, continuando con todo lo que nos indica el formato APA en el manual de la séptima edición. El día de hoy vamos a aprender cómo generar tablas de contenido o índices generales em, que implican los títulos y niveles de títulos para APA, así también las configuraciones de tablas y figura, un poco de el tema de usar cursivas a lo largo del documento de nuestro documento de investigación y la numeración en cuanto a el formato de APA. Ok, vamos a empezar con lo primero, que es el índice general o la tabla de contenidos. Se puede entender de ambas formas. Y les quiero comentar que APA no tiene una especificación concreta respecto a un formato ideal de cómo debería lucir un índice o una tabla de contenidos. No obstante, sabemos que casi todas las tesis y trabajos de investigación lo solicitan por la extensión de los mismos. Em, y claro, son bastante útiles al momento de ubicar la información de manera precisa. Si bien es cierto, APA no tiene un formato ideal para la tabla de contenidos o índice, sí va a tener una especificación respecto a los niveles de títulos a lo largo del documento. Y esto va a ir muy de la mano con el índice o tabla de contenidos generada a partir de estos niveles de títulos. Entonces, esto va a estar un poco relacionado, sobre todo si trabajamos con Word, porque ya se da de forma automática. Entonces, viéndolo de manera preliminar, vamos a ver primero lo de el índice, que en la mayoría de los casos luce de esta forma, ¿no? Como podemos apreciar en pantalla, van a haber diferencias en cuanto a sangría o espacio en los lados, porque así se va determinando los niveles de títulos precisamente dispuestos por APA. Este índice, como les comentaba, va a tener muchas presentaciones, no siempre es la misma, pero lo que importa es que estén los niveles adecuados, de acuerdo y siguiendo las pautas que nos da APA. Para adelantarles un poquito el tema, Word nos permite insertar de manera automática lo que es el índice o tabla de contenidos y lo hace en un menú, en el menú de referencias, que es algo que tenemos que tener bien presente al momento de trabajar nuestros documentos. Más adelante les voy a estar mostrando ya en un documento de Word cómo hacer todo este proceso para insertar tablas, para ver los niveles de títulos, pero de manera preliminar ya quería que vieran cómo podemos hacerlo de forma automática con nuestro Word en esa opción de referencias y tabla de contenidos que ya nos proporciona, Word nos ofrece una variedad de índices a colocar. Em, para entrar al tema ya de niveles de títulos, les comento que APA tiene 5 niveles de títulos. De repente tenemos un trabajo tan extenso que va a aumentar esos niveles, pero lo que nos indica APA es que podemos trabajar con 5 niveles. Y esos niveles
tal y como lo podemos imaginar, el primer nivel es el más alto o el más importante. Casi siempre es cuando nos referimos a la introducción o al capítulo 1, capítulo 2, y así sucesivamente vamos a ir avanzando con el nivel 2, que es un subtítulo del nivel 1, y el nivel 3, un subtítulo del nivel 2, y así sucesivamente hasta los niveles 4 y 5. El número de niveles de títulos para usar en nuestros documentos va a depender, por supuesto, de la longitud y la complejidad del trabajo, ¿no? Recordemos que hay que tratar siempre de ser lo más concisos y tratar de dar la información de forma ordenada, sin que eso signifique que estemos subtitulando o titulando cada sección que vayamos colocando en nuestro Word, ¿no? Hay que tratar de que esto se presente de la forma más articulada posible, y para eso están los niveles de títulos. Bien, en esta tablita que tienen en pantalla pueden ya ver cuáles son las particularidades, las características que presenta cada nivel de título. Como ya les mencionaba, son 5 los que presenta APA en esta 7ª edición, y cada uno va a contar con sus especificaciones, ¿no? Un formato concreto y determinado para cada nivel. Como podemos ver, el primer nivel tiene sus características, que son que el título tiene que estar centrado, tiene que ir en negrita y va a estar en altas y bajas. No es que pongamos todo mayúsculas o todo minúsculas, sino la primera empieza con mayúscula y las demás ya en minúsculas. Bien, recordemos, centrado, negrita y se coloca el título. Bien, esto puede parecer un poco complejo y un poco tedioso de memorizar, pero para eso siempre está el manual a la mano y podemos encontrar estos niveles de títulos también en internet, o en todo caso le podemos tomar una foto en este momento, o ya tenerlo, lo vemos en la plataforma también, para tenerlo a la mano y poder a lo largo de la redacción de nuestro documento ir comprobando que estamos trabajando de forma adecuada. Bien, recordemos que el nivel 1 tiene que ir centrado, en negrita y en altas y bajas. Siguiendo con el nivel 2 ya no está centrado, la alineación es a la izquierda, con negritas y en altas y bajas también. El nivel 3 va a ir sumando a estas características del nivel 2, que también se va a mantener a la izquierda, en negrita, en altas y bajas, y colocamos además la cursiva. El nivel 4 se va a diferenciar un poco porque va a ir con sangría. La sangría, recordemos que la podemos colocar con la teclita de tabulación, que lo vimos la clase pasada. En este nivel 4 va con sangría negrita. Altas y bajas finalizamos con un punto, ¿ok? Y finalmente el nivel 5 es como la suma de todas las particularidades que hemos visto en estos 5 niveles. Va a ir con sangría, con negrita, cursiva, en altas y bajas, y va a finalizar con un punto. Como les mencionaba, esto puede parecer un poco tedioso a simple vista, pero conforme vayamos trabajando, lo vamos a poder ir memorizando, y de todas maneras podemos encontrar esta información en internet y comprobar que sea APA 7ª edición, así como lo estamos viendo en pantalla. Estas son las características que tendrían los 5 niveles de títulos que presenta APA para que podamos trabajar nuestros documentos. Bien, hay que tomar en cuenta además que APA, si bien nos proporciona estos 5 niveles de títulos, también nos da algunos consejos para no caer en errores. Por ejemplo, evitar tener un solo título de subsección dentro de una sección. Es decir, si yo desarrollo el capítulo 1, planteamiento del problema, digamos que tendríamos que tener no solamente un 1.1 situación problemática o el problema en general o lo que sea, sino que tratemos de saber que se van a desarrollar aún más temas, como por ejemplo un 1.2, un 1.3 y así sucesivamente, para que no esté tan solito, digámoslo así,
el título o subtítulo que hayamos creado. Bien, recordemos que no hay que etiquetar los títulos con un número o una letra, es decir, lo recomendable no es poner 1, sino capítulo 1 o capítulo 2 puntos, introducción, planteamiento del problema, metodología, etc. Los títulos van igualmente con el doble espacio que ya lo habíamos trabajado en la clase pasada, y hay que tratar de no agregar espacios, como ya lo habíamos conversado, antes o después de un título. Hay que dejar que el texto esté armonizado de la forma en la que se presenta. Bien, con estos últimos consejos, vamos a ir a Word para trabajar un ejemplo de cómo hacer, cómo insertar una tabla de contenidos, cómo ayudarnos con Word, con las herramientas que nos presenta Word para trabajar los títulos y niveles de títulos, siempre y cuando estemos guiándonos de APA. ¿Ok? Vamos a ver en nuestro Word. Disculpa una consulta, ¿cómo es no etiquetar los títulos? ¿Del subrayado te refieres? No, nos referimos, por ejemplo, a poner simplemente así, ¿no? Como poner un, no sé si ahí deja ver mi pantalla. Por ejemplo, de esa forma, ¿no? O colocar simplemente así. Que este subtítulo o título esté simplemente de esta forma, sino hay que darle un poco más de contexto, ¿no? Entonces poner capítulo primero o capítulo, o poner introducción, que la información esté un poco más completa. A eso nos referimos al poner no etiquetar con números o letras únicamente. Ah, ok, ok, ya, gracias. Sí, no hay problema. Bien, Buenas entonces, aquí ya tardes. tengo. Sí, Una buenas. duda. Sí, buenas tardes. En los tres primeros títulos, entonces no va a punto, porque dice el cuarto sí va a punto, en el quinto, Sí, ¿sí? ahorita denme un segundo. Acá le enseño. Sí, lo que decíamos con nuestro formato, según APA, es que sea de esta forma, ¿no? Entonces no coloquemos un punto a menos que nos lo especifiquen. En el nivel 4 Ah, nos dice finalizar con un punto, al igual que en el capítulo 5. Entonces ya, hay que tener bien presente esta tablita que está en pantalla para poder guiarnos de ahí, porque ya. O a sea, primera vista puede en los parecer tres primeros no, complejo. en los tres primeros no. ¿No? Exacto. Ok, listo. Cada nivel de título, recordemos, tiene un formato particular y hay que reconocerlo y seguirlo de acuerdo a cómo está presentado en la pantalla, ¿ok? En este Listo, cuadrito que gracias. está bien resumido. Bien, para volver a nuestro documento de Word, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, que ya tengo yo una primera parte y como vemos, podemos comprobar que estamos siguiendo las especificaciones que nos da APA al respecto, porque estamos con un nivel, con el primer nivel en centrado, como nos lo indica, en negrita y en altas y bajas, y efectivamente no estamos poniendo ningún punto final porque no nos dicen eso. Nos dicen únicamente negrita, centrado y en altas y bajas. El nivel 2, que vendría a ser este 1.1, está ya alineado a la izquierda, mantenemos las negritas, mantenemos las altas y bajas, y una vez más no hay ningún punto ni tampoco cursivas. De esta forma yo puedo ir trabajando los niveles de título en mi Word. Pero además les quería mostrar que en Word vamos a tener algunos menús y algunas herramientas que nos van a poder ayudar a visualizar y a tener un mejor diagramado nuestras tablas de contenido. Yo les comentaba que Word tiene la opción de, en el menú de referencias, de insertar una tabla de forma automática. ¿Y cómo va a hacer ello? A ver, dejemos un momento que cargue para poder enseñarles que en esta parte de aquí, de la izquierda, en la esquina superior, vamos a encontrar Sí. un menú pequeñito que se Una llama tabla de consultita. contenido.
Sí, le Sí, escucho. disculpe, ayer y cuando indicaba decía de que ya no se justificaba, pero aquí está justificado. Sí, no hay problema. Este es simplemente un ejemplo. Nosotros Ah, ya. trabajemos de esta forma, sí. Lo lamento por la confusión. Es simplemente un ejemplo. Enfocándonos en el tema de la tabla de contenidos, les comentaba, en el menú de referencias, Word nos va a proporcionar en este pequeño menú de la parte superior izquierda em, una serie de opciones para generar nosotros una tabla de contenidos de manera automática. Y al hacer clic en este, se va a generar lo que sería nuestra tabla de contenidos de esta forma. ¿Ok? A esto nosotros le podemos poner tabla de contenidos, les podemos poner índice, todo ello va a depender una vez más de cómo estemos trabajando con la universidad, la casa de estudio, el instituto, etcétera, ¿no? Pero esta tablita se va a generar de forma automática. Yo en un momento les voy a enseñar cómo se hace desde cero para que puedan observarlo, pero así es como luciría una tabla de forma automática con Word, que como ven, al hacerle clic nos da la opción de actualizar la tabla, y eso se va a actualizar no solo los títulos, sino también la numeración de la página, lo que es muy conveniente para nosotros. De no trabajar con la tabla de contenidos que nos ofrece Word, tendríamos que hacerlo de forma manual, lo cual nos va a perjudicar y nos va a retrasar, porque tendríamos que estar constantemente evaluando si se cambió el número de página, si se cambió el nivel, o ese tipo de cosas que de todas maneras requieren un tiempo, y por lo cual es muy conveniente trabajarlo de frente con Word. Como yo les comentaba, esto va a surgir de forma automática, pero siempre y cuando trabajemos con los niveles que le pongamos en Word, y para ello vamos a necesitar seguir un proceso ayudándonos del Word mismo, ya no en la tabla de contenidos, sino en la pestañita de vista. Situándonos en la pestañita de vista, vamos a hacer dos cosas en este menú para organizarnos un poco mejor. Vamos a en mostrar, activar nuestro panel de navegación. Y como ven acá en navegación y títulos, no páginas, no resultados, títulos, vamos a poder ver ya una vista de un índice o una tabla de contenidos de forma preliminar. Entonces, esto es como una vista previa de lo que va a ser nuestro índice o tabla de contenidos generada por el mismo Word. Presten atención a este lado de la pantalla, al lado izquierdo en el panel de navegación, que por ejemplo, si yo quitara esto, automáticamente voy a estar modificando también lo que se va a ver aquí. Entonces, es con este panel de navegación nos va a servir mucho para tener una vista preliminar, una previsualización en todo caso, de cómo luciría nuestro índice al colocarlo de forma automática. Eso, como ya les comentaba, se coloca en el panel de referencias, tabla de contenidos. Pero sí, yo recomiendo que trabajemos activando el panel de navegación para ya poder ver si, por ejemplo, estamos siguiendo el orden de 1.1, 1.2, 1.2.1, que a veces se nos puede pasar. Por ejemplo, miren, del 1.2 se pasa al 1.4. Aquí ya podemos ver que hay un error, que esta justificación debería ser 1.3. Entonces, de esa forma, lo vamos a poder ver y detectar si hay algún error, o en todo caso contrario, que estamos siguiendo el orden adecuado. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a tener este listado? Para llegar a este listado, yo voy a trabajar, por ejemplo, con un documento que esté así de manera en un formato normal, ¿verdad? Y vemos que desaparece. Para yo devolverle el nivel a este título, a este primer título, no basta con ponerle un 1. Bien, yo necesito darle el formato que me pide APA y que se aparezca en mi panel de navegación, porque así voy a saber que va a aparecer también a su vez en la tabla de contenidos. Entonces, para ello, yo vuelvo a mi panel de vista, y no solamente basta con activar el panel de navegación, sino que en vistas vamos a activar la opción esquema.
En esta opción vemos que nuestra pantalla va a cambiar un poco. Quizás nos puede dar un poco de miedo verlo de esta manera, nuestro Word, nuestro documento, pero es como vamos a poder darle los niveles adecuados a nuestros títulos, subtítulos y subsubtítulos. ¿Ok? De esta forma vamos a poder trabajar, así que tratemos de no asustarnos, al contrario, tener la mente abierta de familiarizarnos ya con este entorno, porque precisamente aquí en herramientas de esquema vamos a desplegar esta pantalla, estas opciones que nos dice nivel de esquema, y vamos a poder ver que hay una variedad de niveles. Recordemos que APA nos da formato hasta el nivel 5. Entonces tratemos de que en nuestros documentos no excedernos de esos niveles para poder trabajar ya con un formato conciso. Sabemos que este planteamiento del problema es nuestro nivel 1. Entonces le vamos a dar clic al nivel 1. Como ven, el formato ha cambiado y no de acuerdo a lo que nos indica APA. Eso lo voy a tener que hacer yo de manera manual. Le voy a poner un 1 y al cerrar mi vista esquema voy a ver que está de una forma distinta a la que yo necesito que esté. Yo necesito que esté en Times, que esté en el tamaño de fuente 12, en negritas y centrado. ¿Ok? Entonces ese trabajo lo vamos a hacer nosotros manualmente. Nosotros de manera manual lo vamos a tener que ir modificando para que esté acorde a lo que nos indica el manual de APA. Lo mismo para el nivel 1.1 y en adelante, por ejemplo. Repito esta información para que nos quede súper claro. Entonces, voy a quitarle una vez más el nivel, volviendo a lo normal, se va a quedar así, como de manera natural, digámoslo, y se va a ver un poco discordante, no es lo que yo necesito. Entonces voy a irme a vista, voy a irme al panel de vista y voy a activar mi vista esquema. Como ven, acá me salen unos circulitos blancos y me figura como texto independiente, que sería lo normal en los textos a lo largo del documento, pero no para nuestro título. Entonces, seleccionando el primero, le voy a dar nivel 1 y le voy a poner un 1. Seleccionando el nivel 2, le voy a poner nivel 2, que yo ya sé que le voy a tener que dar cierto formato de parte mía para que esto esté acorde a lo que me indica APA. Vemos que se actualiza en el panel de navegación y ya está de vuelta el nivel 1, planteamiento del problema, y el 1.1, descripción de la situación problemática. Si lo que hacer, si quisiéramos en todo caso aumentar un nivel más, vemos que ahí me sale ya de forma automática. Por ejemplo, si yo quiero poner problema general, pero este problema general quiero que esté en un nivel 3, lo puedo hacer de dos formas. Cambiándolo aquí en la pestañita que ya hemos conocido, o también con estas flechitas al costado. Si ya estamos familiarizados, lo podemos hacer simplemente de esta forma y vemos que va a modificarse. Bien, volviendo esto a su estado natural, saldría de esta forma, cerramos y una vez más está sin formato, sin el formato de APA. Entonces vamos a darle nosotros el formato que necesitamos. Sabemos que es Times 12 y en negritas y centrado nuestro primer nivel según lo que nos indica aquí APA. El segundo vuelve a estar alineado a la izquierda, pero en letra 12, Times y en negritas. Bien, de esta forma es como trabajamos los niveles de título en Word. Si yo voy a eliminar esta tabla para que podamos insertarla de cero. Por ejemplo, si yo aquí quisiera insertar una tabla de contenido, voy a referencias, tabla de contenido, y vamos a ver que todo esto de aquí
que ya está organizado, se va a insertar de forma automática. ¿Ven? Ahí ya tenemos el panorama de lo que sería nuestra tabla de contenidos. Yo le puedo quitar esto para no tenerlo de esa forma y que esté siguiendo mi formato. Si yo modificara algo, por ejemplo, esta justificación de 1.4, en mi panel de navegación le hago clic, me lleva al 1.4 y yo sé que es 1.3, entonces lo cambio de esa forma. Si yo quisiera actualizar esa información, le doy clic y le doy a actualizar tablas. Me va a salir dos opciones distintas. Solo los números de página, cuando yo tenga ya mi documento completamente y esté completamente segura o seguro de que los niveles y la información esté adecuada y solamente necesito actualizar la numeración, los números de página porque de repente agregué información o porque reduje información, entonces solamente vamos a actualizar los números de página. Pero si en cambio necesito actualizar este 1.3, este 1.4 que cambió a 1.3, eso ya no es únicamente numeración, eso ya es parte de la titulación como tal del nivel. Entonces voy a tener que darle a actualizar toda la tabla. Vemos como aquí ya cambió a 1.3 el nivel y el título de justificación como tenía que ser. Así es como vamos a trabajar con nuestras tablas de contenidos automáticas y los títulos en Word. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta al respecto de los niveles o podemos pasar ya al siguiente tema? Sí, una consulta. O sea, si uno va a hacer un cambio, entonces primero hace el cambio en el texto, ¿no? Y luego ya Efectivamente. actualizas en la tabla de contenido. Así es, ¿no? Sí, Okay. si nosotros cometemos el error de actualizar en la misma tabla, por ejemplo, si yo modifico algo aquí, esto no va a repercutir en el texto, únicamente se va a quedar en la tabla de contenido en el índice automático. En cambio, es recomendable hacerlo directamente en el documento para que así al final podamos actualizar la tabla y eso quede conforme de manera automática, ¿no? Para no intrometernos nosotros en esos temas. Bien, Sí, ¿alguna otra consulta, alguna duda? sí, una consulta. ¿Podría ubicarse en el archivo que hace un momento donde está la parte 1.1, 1.2? Quería hacer una pregunta. Sí. No, en la primera parte, ¿ves? No, en el IN, donde está la primera hojita, donde está todo el esquema. Y aquí yo tengo aquí una duda. Por ejemplo, mira, el 1.1 en relación a la descripción de la situación problemática tiene una distancia. El 1.2 tiene otra distancia. En cambio, el 1.2, 1.3 tiene la misma distancia. ¿Tendría que tendría que hacer algo para que todo quede a un mismo nivel? ¿O es así? Sí, ¿O es nosotros, como ve, el mismo Word le va a dar una sangría automática a la numeración. Como yo he estado modificando, esa sangría se puede mover de forma manual, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es ir de acuerdo a los niveles que nos da ya Word. Como yo he utilizado este 1.1 de ejemplo, se ha movido un poco. Si yo siguiera actualizando la información en el 1.2, por ejemplo, se actualizaría al margen que tiene el 1.1. Entonces, por eso es tan importante trabajar en orden. Yo como aquí les estoy haciendo el ejemplo en un documento que ya está trabajado, se ve la diferencia al modificar nosotros de manera manual. Pero claro, si yo ahorita cambiara este 1.2, volviendo a la vista esquema, etcétera, se va a actualizar a la sangría que tiene este 1.1, como vemos este espacio pequeño de aquí. Y eso a la vez va a repercutir en cómo va a lucir nuestro índice. Eso es de forma automática y conforme nosotros vamos trabajando con Word. Pero eso se hace de forma automática también, no hay problema. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es este de aquí, de tablas y figuras, que usualmente nos sirve
para tanto trabajos cuantitativos como cualitativos, sobre todo en la parte de resultados, que es donde cuando trabajamos con investigaciones de enfoque cuantitativo usamos muchas tablas para referir a nuestros resultados. Pero APA sí tiene un formato ideal para estas tablas y figuras. Las tablas y figuras, además, van a permitir a los escritores o autores presentar una gran información, gran cantidad de información de manera eficiente y ordenada, de que los datos sean más comprensibles. La tabla va a mostrar generalmente valores numéricos o información textual organizada, como sabemos, en columnas y filas. En tanto, una figura representa muchísima más variedad. Puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo, pero recordemos que una figura es todo lo que una tabla no es. Es decir, cualquier otro material visual que tengamos que no sea una tabla, es decir, que no esté organizado en filas y columnas, va a ser considerado como una figura. Y esto es muy importante al momento de titular también las tablas y figuras. Recordemos que las tablas y figuras también tienen una titulación y por lo general también se les genera un índice de tablas o índice de figuras al inicio del documento. Por eso, prestemos atención a la siguiente información. Les comento que hay dos opciones para colocar las tablas y figuras en un artículo o investigación. La primera, que es la más común y la que regularmente usamos, es incrustar este material dentro del texto, a lo largo del texto, y se menciona por primera vez, ¿no? La segunda opción, que no es tan conocida, es separada al final, como en un listado de referencias, se colocan todas las tablas o todas las figuras. Pero lo que conocemos de manera más generalizada es la primera opción, la de colocar nuestras tablitas o nuestras figuras como parte del documento. Ok, otro punto a tratar, a tomar en cuenta, es que una tabla o una figura puede ocupar una página completa, incluso a veces se extienden cuando son, por ejemplo, los datos financieros de ese tipo. Vamos a tener mucha información, sin embargo es completamente válido y hay que tenerlo en cuenta para no tener miedo de usar la información de esa forma. Las tablas van a tener una serie de componentes, ¿ok? Es como los elementos que la van a constituir, que la van a armar, y estos son el número de la tabla, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, etc. Este número que se le llama a toda la frase de tabla 1, tabla 2, etc., va a aparecer por encima del título de la tabla y va en negrita, ¿ok? Esos son, ya les estoy adelantando algún tipo de formato que va a tener nuestras tablas. A su vez, el título de las tablas va a aparecer debajo del número de la tabla y recomendamos, APA recomienda que sea un título breve, ¿verdad? Este título va a estar en cursiva. Bien, las tablas también van a estar compuestas por encabezados. Todas las tablas necesitan encabezados de columna y deben ir estos centrados y en letras mayúsculas. Cuando hablamos del componente de cuerpo, estamos hablando de la información que va en las filas y columnas. Todas las filas y columnas son llamadas el cuerpo. Finalmente va a tener una nota, que es lo que usualmente lo vemos como fuente y el crédito de la información. Pero lo consideramos en APA como nota. Va a aparecer siempre debajo de la tabla. Bien. Lo que sucede con las tablas en APA respecto al formato es que nos están pidiendo limitar el uso de bordes y líneas en la tabla. Por ello, nos indican que solamente se requiere un borde en la parte superior e inferior de la tabla y debajo de los encabezados de columna. Aquí podemos ver un poco mejor, de manera más gráfica, cómo luciría
una tabla según el formato de APA. Como les comentaba, vamos a tener el número de la tabla en negritas, tabla 1, tabla 2, etcétera, el título de la tabla en cursivas, los encabezados, que aquí les faltan las mayúsculas, pero deben estar centrados en mayúsculas, y la nota al final de la tabla en cursiva, y aquí se desarrolla el crédito de a quién le pertenece, la fuente de la misma tabla, o alguna información adicional que se quiera proporcionar. ¿Ok? Eso es posible en la nota. Como vemos, está bastante minimalista. Eso es lo que nos está pidiendo APA en esta 7ª edición, que trabajemos de una forma minimalista para que la información sea lo más importante y no haya distracciones del color, del grosor del borde, del estilo de letra, etcétera, sino que sea de esa forma. Este es otro ejemplo de cómo luciría una tabla. Como ya les mencionaba, hay que estar limitando este uso de bordes para mayor claridad. En ese sentido, vamos a utilizar un título, un borde en la parte superior de los encabezados y en la parte inferior la nota, y ahí vemos una vez más los elementos que estamos trabajando. No hay que usar tampoco las líneas o los bordes entre columna y columna. Al contrario, solamente trabajemos de esta forma. Borde arriba, borde abajo del encabezado y borde en la parte inferior. Bien, vamos a ir a Word para ver un ejemplo de cómo sería insertar estas tablas y cómo trabajaríamos esta información. Como vemos, voy a cerrar mi panel. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla en Word. Lo que nosotros estamos viendo es que el título, el encabezado, perdón, está en negritas, en mayúsculas y centrado. Una vez más, tenemos un borde superior, borde inferior del encabezado y un borde inferior en la tabla. No hay un borde que esté dividiendo tabla en columna y columna. Y los componentes que vemos es la numeración de la tabla número 27, el título de la tabla en cursiva y la nota en la parte inferior, indicando que esta información ha sido elaborada por el mismo autor. Entonces, de esta forma luciría. Lo que les comentaba hace un momento era que teníamos que tener mucho cuidado con esto de la titulación de las tablas. Para titular una tabla, voy a eliminar este de aquí para que podamos verlo desde cero. Voy a seleccionar, voy a irme a mi panel de referencias, que como ya les mencionaba, tenemos que tenerlo muy pendiente, conocerlo muy bien, familiarizarnos con él, para poder irnos a esta sección de aquí. Voy a arreglar esto un poquito, de títulos, y yo voy a darle a clic a insertar título. Aquí, como vemos, vamos a tener ya un rótulo automático que me va a decir ilustración. A su vez, en la parte de opciones y rótulo, yo puedo desplegar una serie de títulos, incluso puedo crear un nuevo rótulo, pero yo lo que voy a hacer es ponerle figura. Bien, esto va a seguir el orden cronológico de la secuencia que ya ha venido teniendo este documento que estamos trabajando de ejemplo. En este caso me dice que esta sería, perdón, voy a trabajar con tabla, el rótulo de tabla. Y me dice que es la tabla 27. Ok, yo le voy a dar, le voy a poner 2 puntos, voy a poner el título de la tabla, que es datos financieros. Ok, entonces tendríamos tabla 27, datos financieros. Le voy a dar a aceptar. Y como vemos, me va a salir de esta forma, que no es para nada como me indica el formato de APA. Entonces yo tengo que devolverle el tamaño natural de times 12, y tengo que recordar que me indicaban aquí que el número de la tabla tiene que estar en negritas y sin cursiva, y por supuesto en un color automático. Le doy un enter y a este ya me figura más o menos como si me lo indica el ejemplo de APA, que debe estar en cursiva. ¿Ok?
Finalmente, de esta forma, vemos que se sombrea el numerito para poder identificar la tabla que estoy trabajando, y así de esa forma voy a poder insertar un índice de tablas, un índice de figuras, etc. Así es como luciría nuestra tabla. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer alguna modificación, porque yo sé que a veces al generar una tabla en la parte de insertar tabla, puede lucir de otra forma y yo quiero adaptar el formato, lo que voy a hacer es ir a diseño de tabla y le voy a dar a bordes y le voy a poner sin borde. De esta forma yo voy a ser la persona que va a elegir en dibujar tabla dónde colocar mis bordes. Yo ya sé que debo tener un borde en el encabezado, entonces lo coloco de esa forma, y un encabezado, un borde hacia el final del, del, de la tabla misma. Entonces así yo puedo ir generando el diseño de mi borde. Vamos a colocárselo aquí también. Ok. Bien, así podríamos trabajar nosotros el diseño de nuestra tablita de forma manual para que luzca lo más parecido a lo que nos indica el ejemplo de APA. Lo mismo va a pasar cuando trabajamos con figuras. Las figuras tienen componentes muy similares a los que tiene una tabla. Vamos a contar igualmente con la numeración, con el número de la figura, figura 1, figura 2, etc. Este también va a aparecer encima del título de la imagen y va a estar en negritas. El título de la figura aparece debajo de este número y va a estar en cursiva. Una vez más, APA nos recomienda que sea un título breve, pero sin dejar de ser descriptivo. Vamos a contar con la imagen, la figura, el gráfico, etc. Y vamos a contar con una leyenda, de manera opcional, si queremos ponerle una leyenda, y una vez más una nota para poder acreditar a la fuente. Yo, por ejemplo, aquí tengo un organigrama del BBVA, y como vemos, los elementos son bastante similares. Voy a tener figura, la numeración de la figura en negrita, el título de la figura en cursivas, y abajo la nota y el crédito de donde se sacó esta imagen. Si trabajamos con el Word, vamos a poder ver igualmente un ejemplo. Yo tengo aquí una figura, un gráfico, y voy a eliminar esto para ver cómo hacer el proceso de la titulación a nuestra figura. Voy a seleccionar la figura y una vez más voy a irme a referencias e insertar título tal y como si estuviera haciendo con una tabla. De esta forma vemos que me va a salir el último rótulo que yo usé, tabla 28, porque sería la siguiente secuencia. Más en esta ocasión yo estoy trabajando con figuras. Entonces me voy a opciones, a rótulo, despliego las opciones y le coloco figura. Esta vendría a ser la figura 36 y el título le vamos a poner motivos del tipo de adquisición y voy a aceptar. Me va a salir una vez más ya el título, pero está desconfigurado. Entonces le voy a poner color negro en el fuente 12, Times Roman, eso está bien, pero esto de figura, recordemos que tiene que lucir de esta manera, negritas, y en cursiva lo de abajo. Para ello, voy a quitarle las cursivas, voy a ponerle negritas, y voy a darle un Enter. Aquí en nota le puedo poner elaboración propia, o si yo lo saqué de algún otro, otra fuente, de alguna fuente externa, que no sea la persona que lo esté trabajando, lo voy a colocar cual una referencia normal. Es decir, yo voy a poner, por ejemplo, Gamarra 2018, y eso lo voy a, esta cita, al igual de como si estuviéramos citando en el texto, también es necesario que
lo coloquemos al final en nuestras referencias. En las próximas clases ya vamos a estar viendo más a fondo el tema de citas y referencias, pero para que lo tomen en cuenta. Así Paloma. sería la titulación de tablas y figuras. Sí, me parece que alguien tiene alguna consulta. Sí, Paloma, tengo dos consultas. Ok, Primera te consulta, escuchamos. yo había visto en alguna versión APA que Ujú. las tablas las ponen a la izquierda, alineadas a la izquierda. Ya. Y yo quiero saber eso, si las tablas y las figuras tenemos que alinearlas a la izquierda. Y la segunda consulta es Ujú. si en la nota, tenemos que poner la cita tal cual lo estás poniendo así, o puedo poner, por ejemplo, extraje una figura de alguna página web, debo poner la página web, extraído de y toda la URL, cómo debería No, hacer esa al cita igual en que, las figuras? a ver, te respondo primero lo de la alineación. La alineación de las figuras y tablas tiene que ir de acorde al texto, es decir, alineado a la izquierda no hay ningún problema. Si la figura o la tabla es muy grande y se excede, en ese caso ya pasamos a excepciones o casos más concretos, como por ejemplo de tratar de que esté centrada la figura o la tabla para que ocupe y no se perjudique, no se corte, etcétera, o en cambio colocar, por ejemplo, en una página aparte y modificar la página para que esté en una orientación horizontal para que quepa la figura o la tabla, pero lo ideal es que esté incrustada en el texto y siguiendo con el orden de la alineación a la izquierda que ya tenemos en este manual de la 7ª edición. De esta forma estaría. Y para contestarte la segunda pregunta respecto a en la nota que usualmente se entiende como fuente, que es la sección donde acreditamos, por ejemplo, o indicamos si es una elaboración propia. Si tú extraes, por ejemplo, una imagen de una página web, lo vas a citar como se cita una página web, que eso, como les comentaba, lo vamos a ver más adelante en la sesión de citas y referencias, pero sí es colocando, por ejemplo, si en la página web es de un blog, el autor de ese blog, o en todo caso el nombre de la página web si no tenemos un autor, y entre paréntesis la fecha en la que se publicó, o en todo caso la fecha en la que lo extrajiste si no cuentas con la información completa, ¿verdad? Porque a veces con las páginas web es un poquito más complejo porque no tenemos toda la información integral, pero se cita de esa forma, como si estuviera citando una página web dentro del texto, se coloca de esa forma en la nota y luego se le hace la referencia en el listado de referencias para que esté la información completa. Bien. Disculpa, una consulta. Hola, hola. ¿Puedes ubicarte en la página, en el diapositiva 45? Sí, aquí. Ya. Mi pregunta va en el texto de cada columna, ¿tiene que ir centrado? No necesariamente. Tú puedes colocar la información de manera alineada a la izquierda o Ya. lo puedes colocar también centrado dependiendo de cómo se acomode mejor tu información. En este caso se ha optado por ponerlo de manera centrada, de repente por alguna especificación del docente o porque el autor lo creyó conveniente de esa forma. Lo que APA no nos especifica dentro como en el mismo contenido, y esto debe estar centrado, justificado. Nos dan las pautas para el resto de elementos, que son los que hemos trabajado, pero eso va a depender un poco de nosotros también, cómo veamos que se adecua mejor la información. Ok, gracias. No hay problema. Hola. Hola. Sí, te escucho. Bien, quisiera hacer una pregunta, ¿no? Bueno, yo honestamente pensé que era 6ª edición, porque donde trabajo aún nos piden la 6ª edición. Tal vez no sé si nos podrías brindar un cuadro de diferencia entre cuáles son los cambios sustanciales entre la 6ª y la 7ª, porque entiendo de que no son muchos. Entonces, Sí. Estamos nosotros trabajando ahorita con el manual de la 7ª edición. En todo caso, lo que podría compartirles es por el grupo algunas especificaciones de cómo son las tablas y figuras en la 6ª edición para que puedan ver el comparativo
y saber identificarlos mejor. Pero ahora para fluir con la clase de manera normal y no entrar en el tema de la sexta edición, que podría confundir a algunos compañeros que estamos viendo el tema de esta séptima, lo vamos a dejar así. ¿Ok? Por el chat te puedo compartir un ejemplo de lo que sería la sexta edición para que puedas identificarlo sin ningún problema. Ok, gracias. Ok, no hay problema. Bien, antes de entrar a los demás temas, voy a compartirles algunos consejos respecto al tema de las figuras. Vamos a tratar de que al insertar nuestras figuras, estas sean las más claras posibles, con una buena resolución, que los bordes, las líneas sean suaves, que la fuente sea legible, que la proporción esté bien adecuada a nuestro documento. Esto ya lo vimos en el ejemplo, nos adelantamos un poquito al PPT y ahora voy a pasar con ustedes a darle un par de temas bien concretos respecto al uso de cursivas y a la numeración para ya cerrar esta clase. En cuanto al uso de cursivas, vamos a tener algunos casos específicos de cuándo debemos usarlas. Es decir, APA no nos dice no uses cursivas en tal y tal caso, en cambio nos dice usa cursivas en los casos que vamos a presentar a continuación y los que vemos en pantalla. APA nos dice que podemos usar cursivas cuando usamos por primera vez un término o frase clave del documento. A menudo va acompañado de una definición. Por ejemplo, en el ejemplo nos dan la atención plena, que es la frase que queremos, como que a la que nos estamos refiriendo de forma específica, y acompaña con la definición. Se define como la definición y la fuente bien acreditada. Bien, el segundo caso sería cuando trabajamos con títulos de libros y informes, páginas web o algún otro trabajo independiente, entonces se coloca la cursiva en el texto de esa forma. Además, también cuando hablamos de revistas o periódicos, y vamos colocando la cursiva de esta forma, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vamos a ver mucho en la parte de referencias, cuando citamos y acreditamos en las referencias una revista científica, una revista de ese tipo de cortes. Además, también los símbolos que vemos de letras inglesas utilizadas como símbolos estadísticos o alguna variable algebraica. También cuando tenemos este tipo de ejemplo de vario de 1 y la especificación de a qué se refiere, se puede colocar también en cursivas. Además, que este es un uso que lo veo muy frecuentemente, la frase abreviatura de otro idioma cuando se coloca por primera vez. Entonces, si queremos colocar, por ejemplo, algún término en inglés, que a veces sucede, y es la primera vez que lo usamos, lo vamos a colocar en cursiva y luego en adelante ya de forma natural. Vamos a evitar usar cursivas para enfatizar. En cambio, les recomendamos que reescriban la oración, la reorganicen y de esa forma empiecen mejor con sus propias palabras, pero no utilizando las cursivas. Tampoco hay que utilizar cursivas para los títulos de un libro, ni tampoco en los signos de puntuación, como vemos por aquí, luego de haber usado una frase en cursivas o alguna información en cursiva. Tampoco para frases o abreviaturas que ya estén bastante conocidas, como a posteriori, a priori, etc. Bien, vamos a pasar al tema de la numeración. Las normas de estilo APA nos van a decir cómo se deben escribir los números, aunque parezca un poco raro o confuso. APA nos indica en qué momento escribir los números en palabras y cuándo escribir los números en cifra. Es decir,
hay algunos detalles importantes que van a reglamentar esta expresión de números en los documentos que tengamos en nuestras tesis, en nuestros artículos de investigación. En ese sentido, los números expresados en palabras van a ser usados generalmente para expresar números que van del 0 al 9. Y usar números para expresar números del 10 en adelante. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos en cuando usar números expresados en palabras. Por ejemplo, había 5 enfermeras de guardia. Este 5, como es un número que va entre el 0 y el 9, lo colocamos de manera textual, escrito, el 5 en palabra. De la misma forma, en este segundo ejemplo, el estudio tenía 3 condiciones. 3 condiciones, la palabra 3 está escrita como tal, no puesta en número. Finalmente, tenemos, por ejemplo, estudiantes que estaban en tercer, sexto, octavo y décimo y doceavo grado. Todas ellas son, están escritas los números expresados en palabras. Bien, simplemente esto es un par de detalles que nos indica APA para tener bien claro cuándo usar números expresando en números y cuándo usar números expresados en palabras. En esta primera diapositiva estamos viendo cuándo es que usamos números expresados en palabras. Ya sabemos que la regla por excelencia es para expresar números que van del 0 al 9, es decir, los números pequeñitos. En el caso de números expresados en números, como ya les había adelantado, para expresar números del 10 en adelante, 10, 11, 12, 1000, etc. Y también para, por ejemplo, se escriben números expresados en números cuando se quiere denotar un lugar específico en una serie numerada. Cuando el número viene después del sustantivo, por ejemplo, paso 1, paso 2, elemento 1, elemento 2, etc., vamos a colocar de esa forma los números expresados en número, pese a que sea, como en este caso, un 1, ¿no? Porque está acompañado ya de una palabra que va a denotar una seriación. Entonces, esto estaríamos viendo en algunos casos. Por ejemplo, sabemos que vamos a tener algunas excepciones. Por ejemplo, ya les comento que si bien APA tiene esta norma de números expresados en palabras que van del 0 al 10, al 9, vamos a tener algunas excepciones, como por ejemplo en medidas, alguna unidad de medida que requiera ser expresada en números, por ejemplo 3 centímetros, 5 miligramos, etcétera. O por ejemplo, cuando trabajamos con funciones o matemáticas. Si queremos poner multiplicado por 2, por 3, por 4, lo tenemos que escribir de esa forma. En fracciones o decimales también los vamos a colocar en números. Porcentajes, por supuesto, también tienen que ir con números expresados en números, igual que ratios, porcentiles y cuartiles. Las horas y fechas, incluidas también las aproximaciones de tiempo, por ejemplo, 3 décadas, hace 6 años, aproximadamente 4 meses, hace 10 minutos, etcétera. Eso también lo tenemos que colocar en números. Las unidades de tiempo también deberían estar expresadas en número, pese a que menores del 10, por ejemplo, 5 años, 3 meses, etcétera. De esa forma, como ya les mencionaba, siempre van a haber algunas excepciones para el uso de los números, y nosotros como investigadores eso ya va a depender un poco de nuestro criterio, ¿no? Saber en qué casos es necesario o se requiere expresar números, incluso cuando van del 0 al 9, y del mismo modo van a haber casos en los que siempre se requiere usar palabras para expresar los números, aun cuando estos se traten de 10 en adelante. Estas son algunas de las cosas que hemos podido ver en la clase del día de hoy. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta respecto a estos dos últimos puntos que hemos visto de números en APA, o en todo caso nos podemos despedir hasta el día de mañana para ver la siguiente sesión. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Más ¿no? que una duda o Pero consulta, yo creo que es un comentario. Bueno, para mí es un poco nuevo el tema del APA y el tema de las tags, del índice, es como que se me hace un poquito complicado. Después de la clase, creo que tenemos todavía como para absolver dudas, ¿no? Conforme vamos haciendo nuestros documentos, porque en este caso igual nos van a pasar, como dijo usted, el manual. ¿Cómo hacemos para practicar este tema o como para dominarlo? Porque no se nos queda todo, ¿no? ¿Cómo es en este sí, caso? claro, nosotros estamos tratando de hacer un recorrido dándoles toda la información que podamos. Igualmente, estas clases están siendo grabadas, como lo hemos dicho, y van a subirse en la tarde para que si quedó alguna duda o si queremos repasar lo aprendido, lo podamos practicar sin ningún problema viendo esta misma clase. Y además, en la plataforma tenemos la información teórica también de todos estos temas que hemos desarrollado, incluso con algunos más detalles, para que podamos reforzar lo aprendido. Igual también hemos preparado algunos quizzes, algunas prácticas para que podamos practicar ahí y afinar algunas cositas. Entonces, todas estas informaciones adicionales están en la plataforma a la que tienen acceso. De cualquier forma, por las tardes, Angie, que es la coordinadora del curso, está haciendo al momento en el que ya se subió la grabación de la clase para que puedan verlo. E igualmente, si tienen alguna duda, la pueden hacer por el grupo de WhatsApp que tenemos para poder yo absolverles personalmente las dudas que hayan quedado de la clase o de algún tema adicional de APA que quieran conversar. Ok, gracias. Sí, Ok, muchas bueno, gracias. hasta luego a todos, chicos, nos vemos mañana. Chao, Gracias, gracias por gracias. estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.